Dios te bendiga. Espero que te sientas bien en esta ocasión. Hoy vamos a compartir la parábola de las 10 vírgenes, explicada versículo por versículo. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las parábolas más impactantes y profundas que Jesús compartió con sus discípulos, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos enseña sobre la preparación espiritual y la importancia de estar siempre listos para el regreso del Señor. Acompáñenme mientras exploramos 20 versículos que nos ayudarán a comprender mejor esta enseñanza y su relevancia para nuestras vidas hoy. No olviden darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje con sus amigos y seres queridos. Empecemos. Número 1. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Este versículo abre la parábola y establece el contexto de la historia que Jesús va a contar. Las 10 vírgenes representan a los seguidores de Cristo que esperan su regreso, simbolizando aquí como un esposo en una boda. Las bodas en la cultura judía de la época eran eventos importantes y llenos de simbolismo. Un aspecto fundamental de estas bodas era la espera del novio, quien llegaba en un momento inesperado. Las vírgenes, que en esta parábola son 10, un número completo que puede simbolizar la totalidad del pueblo de Dios, se preparan para recibir al esposo con lámparas encendidas. Estas lámparas simbolizan la fe y la preparación espiritual que los creyentes deben mantener mientras esperan la segunda venida de Cristo. La preparación con lámparas también resalta la necesidad de tener una luz interior, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Aquí Jesús está enfatizando que el reino de los cielos no es solo una realidad futura, sino una experiencia presente que requiere preparación y vigilancia constante. Cada creyente está llamado a estar listo para el encuentro con el Señor, y esto implica vivir una vida de fe activa y obediencia a los mandatos de Cristo. Número 2. Mateo capítulo 25, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En este versículo, Jesús introduce una distinción clave entre las vírgenes. Algunas son prudentes y otras insensatas. Esta división nos enseña sobre dos tipos diferentes de creyentes en la comunidad de fe. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que no solo tienen fe en Cristo, sino que también actúan con sabiduría y previsión, preparándose adecuadamente para su regreso. Esto implica mantener una relación constante y activa con Dios, cultivando una vida de oración, estudio de la palabra y obediencia. Por otro lado, las vírgenes insensatas simbolizan a los que profesan fe, pero no toman las medidas necesarias para estar listos espiritualmente. Viven de manera superficial, sin profundizar en su relación con Dios o prepararse para los desafíos espirituales que puedan enfrentar. La prudencia en la vida cristiana implica no solo creer en Jesús, sino vivir de una manera que refleje esa creencia a través de acciones concretas y deliberadas.
Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestro propio nivel de preparación y compromiso con nuestra fe. Estamos viviendo como las vírgenes prudentes, cultivando una relación profunda y significativa con Dios, o como las insensatas, que no se preocupan por el estado de sus vidas espirituales hasta que es demasiado tarde. Número 3, Mateo capítulo 25, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Este versículo resalta el error crucial de las vírgenes insensatas, no llevar aceite suficiente para sus lámparas. En la Biblia, el aceite a menudo simboliza al Espíritu Santo y la unción divina. Al no llevar aceite, las vírgenes insensatas muestran una falta de preparación espiritual. Aunque tenían lámparas, éstas no podían funcionar sin aceite, al igual que una fe sin la obra transformadora del Espíritu Santo es incompleta e insuficiente. Esta falta de previsión indica una vida cristiana superficial que carece de la profundidad y el compromiso necesario para sostener una relación con Dios a largo plazo. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que no invierten en su crecimiento espiritual, que no buscan llenarse del Espíritu Santo, ni viven de acuerdo con su guía. Esta negligencia espiritual se vuelve evidente en el momento más crítico, cuando es demasiado tarde para corregir el error. Este versículo nos desafía a evaluar nuestra dependencia del Espíritu Santo y nuestra disposición a vivir llenos de su presencia, sabiendo que sin Él nuestras vidas espirituales son como lámparas sin aceite, incapaces de brillar en la oscuridad del mundo. Número 4. Mateo capítulo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. En contraste con las insensatas, las vírgenes prudentes llevaron aceite extra para sus lámparas, mostrando así previsión y sabiduría. Este acto de llevar aceite adicional simboliza la importancia de estar preparados y ser diligentes en nuestra vida espiritual. El aceite representa el Espíritu Santo, la gracia y la fe vivida diariamente. Las vírgenes prudentes no solo tenían fe en la llegada del esposo, sino que también se prepararon activamente para ese momento. En nuestras vidas, esto significa cultivar una relación continua y activa con Dios, permaneciendo llenos del Espíritu Santo y siendo conscientes de nuestra necesidad constante de su guía y fortalecimiento. Este versículo subraya la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo en cualquier momento. La preparación no es un evento único, sino un estilo de vida de fe activa y obediencia. Implica estar siempre listos con nuestras lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo, para que cuando Cristo regrese nos encuentre preparados y esperando su llegada con alegría y expectativa. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este versículo muestra que, aunque todas las vírgenes estaban esperando, el esposo se demoró más de lo esperado y todas ellas se quedaron dormidas. Esto indica que el retraso del esposo no es una prueba de la fe y la preparación de cada uno. Dormirse no necesariamente implica negligencia, sino, sino que refleja
la naturaleza humana y la necesidad de descanso. Sin embargo, lo que diferencia a las prudentes de las insensatas es su preparación antes de dormirse. Aquí Jesús también nos enseña que su regreso puede parecer retrasado, pero debemos mantenernos siempre listos, pues no sabemos el día ni la hora. Este periodo de espera puede ser un tiempo de prueba, donde nuestra fe y perseverancia son puestos a prueba. Las vírgenes prudentes, aunque dormidas, estaban preparadas para el momento del llamado, mientras que las insensatas no lo estaban. Este versículo nos recuerda la importancia de vivir siempre preparados espiritualmente, manteniendo nuestra fe viva y nuestra relación con Dios activa, incluso en tiempos de aparente inactividad o retraso. Número 6. Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El clamor a medianoche simboliza el regreso inesperado de Cristo, quien vendrá en un momento en que nadie lo espera. La medianoche representa la hora más oscura y silenciosa, un momento en el que es menos probable que la gente esté preparada o vigilante. Este llamado repentino resalta la necesidad de estar siempre listos, ya que el regreso de Jesús puede ocurrir en cualquier momento. Para los creyentes, esto significa vivir en constante vigilancia y expectativa, manteniendo una vida de fe activa y preparación espiritual. El clamor también refleja la urgencia y la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo, ya que no habrá tiempo para prepararse una vez que Él llegue. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia preparación y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con el Señor, sin importar cuándo ocurra su regreso. Número 7. Mateo capítulo 25, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Este versículo muestra la reacción inmediata de las vírgenes al oír el clamor. Todas se levantan y preparan sus lámparas, lo que indica que todas estaban esperando la llegada del esposo y tenían la intención de recibirle. Sin embargo, la diferencia clave entre las prudentes y las insensatas se hace evidente en este momento. Las prudentes están listas porque llevaron aceite extra, mientras que las insensatas no lo están porque no lo hicieron. Este acto de arreglar las lámparas simboliza la preparación espiritual necesaria para recibir a Cristo. Es un recordatorio de que nuestra fe debe ser activa y viva y que debemos estar siempre listos para la venida del Señor. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia preparación y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con el Señor, sin importar cuándo ocurra su regreso. 8. Mateo capítulo 25, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí las vírgenes insensatas se dan cuenta de su error y piden a las prudentes que le compartan su aceite. Esto representa a aquellos que, al darse cuenta de su falta de preparación espiritual, buscan desesperadamente la ayuda de otros cristianos
en el último momento. Sin embargo, la fe y la preparación espiritual son personales e intransferibles. Cada uno debe asegurarse de estar preparado por sí mismo. Este versículo destaca la importancia de ser proactivos en nuestra preparación espiritual, ya que no podemos depender de la fe o preparación de otros en el momento del regreso de Cristo. También nos recuerda que debemos de ser diligentes en cultivar nuestra relación con Dios y mantenernos llenos del Espíritu Santo para que estemos listos cuando Él regrese. 9. Mateo capítulo 25, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y, y demás bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. La respuesta de las vírgenes prudentes es un recordatorio de que la preparación espiritual no puede ser compartida o transferida en el último momento. Cada persona es responsable de su propia relación con Dios y de su preparación para el regreso de Cristo. Las prudentes aconsejan a las insensatas que vayan a comprar aceite, lo cual simboliza la necesidad de buscar activamente la llenura del Espíritu Santo y mantener una relación continua con Dios. Este versículo nos llama a ser responsables de nuestra propia preparación espiritual y a no depender de otros para estar listos para el regreso de Cristo. También nos recuerda la importancia de ser proactivos en nuestra fe, buscando constantemente la presencia de Dios y manteniéndonos llenos de su Espíritu. 10. Mateo capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Este versículo muestra la consecuencia de la falta de preparación. Mientras las insensatas iban a comprar aceite, el esposo llegó y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La puerta se cerró, indicando que ya no había oportunidad para las insensatas de entrar. Este es un poderoso recordatorio de que el tiempo para prepararse es ahora, antes del regreso de Cristo. No podemos esperar hasta el último momento para asegurarnos de que estamos listos espiritualmente. Este versículo nos llama a vivir una vida de preparación continua, manteniéndonos siempre listos para el regreso de Cristo y a no dejar nuestra preparación espiritual para el último momento. 11. Mateo capítulo 25, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes insensatas regresan y encuentran la puerta cerrada, rogando que se les permita entrar. Este versículo simboliza a aquellos que no se prepararon adecuadamente para el regreso de Cristo y en el último momento buscan desesperadamente una oportunidad para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, la puerta ya está cerrada, indicando que la oportunidad de preparación ya pasó. Este versículo es un fuerte llamado de atención a la importancia de estar siempre preparados y de no dejar nuestra preparación espiritual para el último momento. También nos recuerda que debemos vivir en constante vigilancia y preparación, sabiendo que no sabemos el día ni la hora del regreso del Señor. 12. Mateo capítulo 25, versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
La respuesta del esposo es clara y directa. No conoce a las vírgenes insensatas. Este es un fuerte recordatorio de que la relación con Cristo es personal y que cada uno debe asegurarse de que es conocido por Él. No basta con conocer sobre Jesús o estar en su presencia. Debemos tener una relación personal y genuina con Él. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo y a asegurarnos de que estamos viviendo de una manera que demuestra que somos conocidos por Él. También nos recuerda la importancia de vivir una vida de fe activa y obediencia, manteniendo una relación continua y profunda con Dios. 13. Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús concluye la parábola con esta advertencia. Debemos siempre estar vigilantes y preparados, ya que no sabemos cuándo será su regreso. Este versículo es un llamado a la vigilancia constante y a vivir en preparación continua para el regreso de Cristo. Nos recuerda que la vida cristiana no es solo una creencia, sino un estilo de vida de fe activa y obediencia. También nos desafía a evaluar nuestra propia preparación y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Este versículo es un llamado a vivir cada día como si fuera el último, manteniéndonos siempre listos y esperando el regreso de Cristo, con alegría y expectativa. 14. Lucas capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados a aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. En este versículo Jesús destaca la bendición de aquellos que estén vigilantes y preparados para su regreso. La vigilancia es un signo de fe y compromiso, demostrando que estamos esperando activamente el regreso de Cristo. Ser hallados velando significa vivir una vida de fe activa y obediencia, manteniendo una relación continua con Dios. Este versículo nos llama a ser vigilantes y a vivir de una manera que demuestre nuestras expectativas del regreso de Cristo. También nos recuerda que hay una bendición especial para aquellos que están preparados y esperando su regreso. Este versículo nos desafía a vivir en constante preparación y a mantenernos siempre listos para encontrarnos con el Señor. 15. Lucas capítulo 12, versículo 36. Sed también vosotros semejantes al hombre que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este versículo compara a los creyentes como con siervos que esperan diligentemente a su señor, listo para recibirlo tan pronto llegue. Esta espera activa es un signo de fe y compromiso, demostrando que estamos preparados y esperando el regreso de Cristo. Este versículo nos llama a vivir de una manera que demuestre nuestra preparación y expectativa del regreso de Cristo. También nos recuerda la importancia de estar siempre listos y vigilantes, manteniendo una relación continua con Dios y viviendo una vida de fe activa y obediencia. Este versículo es un llamado a ser proactivos en nuestra preparación espiritual y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. 16. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús advierte que su regreso será inesperado, como en los días de Noé.
cuando la gente no estaba preparada para el diluvio. Este versículo es un recordatorio de que debemos estar siempre preparados, ya que no sabemos cuándo será el regreso de Cristo. También nos desafía a vivir de una manera que demuestre nuestra preparación y expectativa de su regreso. Este versículo nos llama a vivir en constante vigilancia y preparación, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. También nos recuerda la importancia de vivir una vida de fe activa y obediencia, manteniendo una relación continua con Dios. 17. Lucas capítulo 12, versículo 40. Por tanto, también vosotros está preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús reafirma la necesidad de estar siempre preparado, ya que su regreso será en un momento inesperado. Este versículo es un llamado a la vigilancia constante y a vivir en preparación continua para el regreso de Cristo. Nos recuerda que la vida cristiana no es solo una creencia, sino un estilo de vida de fe activa y obediencia. También nos desafía a evaluar nuestra propia preparación y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Este versículo es un llamado a vivir cada día como si fuera el último, manteniéndonos siempre listos y esperando el regreso de Cristo con alegría y expectativa. 18. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo resalta que no solo se necesita decir Señor, Señor, sino también vivir conforme a la voluntad de Dios. Este versículo es un recordatorio de que la fe sin obra es muerta y que debemos vivir de una manera que demuestre nuestra fe en Cristo. También nos desafía a evaluar nuestra propia relación con Dios y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Este versículo nos llama a vivir una vida de fe activa y obediencia, manteniendo una relación continua con Dios y buscando hacer su voluntad en todo momento. 19. Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jesús subraya que aunque muchos escuchen el llamado, pocos están verdaderamente preparados y elegidos. Este versículo es un recordatorio de que debemos estar siempre preparados y vivir de una manera que demuestre nuestra fe en Cristo. También nos desafía a evaluar nuestra propia preparación y a asegurarnos de que estamos listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Este versículo nos llama a vivir en constante vigilancia y preparación, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. También nos recuerda la importancia de vivir una vida de fe activa y obediencia, manteniendo una relación continua con Dios. 20. Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Jesús nos dice que debemos estar atentos a las señales de su regreso, lo que nos recuerda nuevamente la importancia de la preparación constante. Este versículo es un llamado a la vigilancia y a vivir en preparación continua para el regreso de Cristo. Nos recuerda que la vida cristiana no es solo una creencia, sino un estilo de vida de la fe activa y obediencia. También nos desafía a evaluar nuestra propia preparación y a asegurarnos de que estamos listos
para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Este versículo es un llamado a vivir cada día como si fuera el último, manteniéndonos siempre listos y esperando el regreso de Cristo con alegría y expectativa. Gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por la parábola de las 10 vírgenes. Espero que este mensaje haya sido una bendición para ti y te inspire a mantener tu fe activa y tu corazón preparado para el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y seres queridos y no olvides dejar tus comentarios más abajo. Nos encantaría saber tus pensamientos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Les acompañó su conferencista Amado González. Bendiciones.